En la vida cotidiana y en el día a día se presentan gran variedad de situaciones que nos hacen como seres humanos enfrentarnos a una variedad de situaciones que pueden generar gran cantidad de conflictos y esto trae como consecuencia que se desencadenen emociones muy intensas como la rabia o la ira. Cuando hablamos de situaciones, esto se puede presentar en los ámbitos de la vida a nivel personal, laboral, social, y es muy importante contar con la habilidad para poder resolver esos conflictos y hacerlo de manera constructiva. Además, poder manejar la ira de manera saludable es importante y esencial para que se puedan mantener relaciones armoniosas, pero también contar con un bienestar emocional adecuado. El día de hoy vamos entonces a explorar cuáles son esas diversas técnicas para la resolución de los conflictos y qué estrategias podríamos utilizar para el manejo de la rabia o la ira y su aplicación en diferentes contextos. Tengo para decirte que los conflictos son una parte inevitable de la vida y esto empieza desde disputas personales hasta desacuerdos en el trabajo que pueden surgir por diferentes razones. Por ejemplo, que hay diferencias de opinión, de intereses o incluso malos entendidos. Si estas situaciones no se manejan de manera adecuada, los conflictos pueden causar estragos muy importantes en las relaciones interpersonales, pero además generar resentimientos y afectar negativamente el bienestar emocional de las personas que están involucradas. La ira es una emoción que es natural y que surge en respuesta a esa percepción de que algo ha sido injusto, los sentimientos de frustración o incluso cuando se siente que estás bajo una amenaza. Aunque la ira en sí misma no es cuando la expresión de ella es inapropiada o es descontrolada, ahí sí tiene este factor que es muy negativo y que puede conducir a que aparezcan consecuencias que no son deseadas, por ejemplo, dañar emocionalmente a otra persona, rupturas de relaciones que son importantes e incluso en los casos mucho más severos, brotes de violencia. Es por esto que la resolución de conflictos y el manejo de la ira son habilidades que se convierten en algo fundamental para que exista una convivencia pacífica y pueda existir también un desarrollo personal. Estas habilidades no solo promueven estas relaciones saludables, sino que también contribuyen a que, por ejemplo, a nivel laboral se maneje un clima que sea productivo, que haya una buena cohesión social y que esto tenga también una connotación positiva dentro de la salud mental. Hay diferentes técnicas y estrategias que se pueden utilizar para resolver conflictos y hacerlo de manera efectiva. Una de las que más se utilizan por la evidencia que tiene es la comunicación asertiva. ¿De qué se trata esto o en qué consiste? Pues esto implica que se pueda expresar de manera clara, pero también respetuosa, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus opiniones, cuáles son esos sentimientos que tú estás experimentando y a la vez que tú también tengas el tiempo, te tomes el espacio para poder escuchar de manera activa y respetuosa a la contraparte. La negociación es otra técnica que se puede utilizar y lo que busca es que se efectúe un acuerdo mutuo que sea beneficioso para las dos partes y esto se logra a través de un diálogo asertivo y un compromiso de las dos partes. Esta técnica lo que busca es identificar cuáles son esos intereses reales o esos intereses subyacentes en las dos partes que están involucradas en el conflicto y a partir de esto se puedan buscar soluciones que sean creativas y que puedan satisfacer esas necesidades de ambas partes. Por otra parte, tenemos la mediación, que también es una herramienta muy valiosa. Esto generalmente se aplica a situaciones donde el conflicto es mucho más complejo o donde hay un compromiso emocional mayor y es necesario que haya un mediador.
Este mediador debe generar una sensación de neutralidad, debe ser completamente imparcial y puede trabajar en facilitar la comunicación entre las dos partes que están en el conflicto y ayudar entonces a encontrar soluciones que sean consensuadas desde esa perspectiva de neutralidad que él tiene. Tenemos también la resolución colaborativa. Esto se puede utilizar cuando hay situaciones problemáticas a nivel del trabajo y se hace precisamente en un trabajo en equipo para buscar soluciones que puedan beneficiar a todas estas partes que están involucradas. Esta técnica lo que busca es identificar cuál es ese problema común que tienen y buscar y encontrar también soluciones que puedan abordar las preocupaciones de todas las personas que están involucradas. Tenemos también la gestión del tiempo y la priorización de problemas, lo cual permite que se puedan evitar cuáles son esos conflictos que se están prolongando muchas veces de manera innecesaria. Entonces se abordan los problemas, se hace de manera oportuna, muy eficiente y se reduce entonces la posibilidad de que esos problemas escalen o se conviertan en algo mucho más complejo y más difícil de resolver. Con respecto al manejo de la ira, tengo que mencionar que esto también requiere unas técnicas que permitan que puedan identificarse, controlarse y expresar esa emoción de manera mucho más constructiva. Una estrategia común que se puede utilizar es la técnica de la pausa. ¿Esto en qué consiste? En que te tomes un tiempo para poder calmarte, respirar antes de emitir una respuesta que pueda ser muy impulsiva y que pueda ser pues muy dañina lo que quieras o lo que vayas a decir hacia la otra persona. Entonces se recomienda que el paciente inspire profundamente, que se tome un tiempo de contar hasta 10 o incluso podría alejarse temporalmente de esa situación que está generando pues mucha provocación. Aquí también es muy importante hacer el uso de la comunicación efectiva. Hay que siempre buscar la forma de expresar qué es lo que tú estás sintiendo, hacerlo de manera clara, precisa, sin ser agresivos para ayudar a que también se eviten los malos entendidos y que se generen unos conflictos adicionales que empeoren la situación problemática en sí. Es fundamental que podamos aprender a escuchar al otro, porque muchas veces estamos centrados en querer mencionar qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que nos está generando tanto disconfort, pero es importante también escuchar a la contraparte, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está viviendo esa otra persona y tratar de poner también, ser un poco empáticos en ese sentido para poder reducir esa intensidad de la emoción como tal, pero además para que podamos facilitar la resolución del conflicto. La reestructuración cognitiva es otra estrategia muy poderosa y esto implica cambiar la forma en que percibimos, pero también la forma en que pensamos sobre esa situación que nos está provocando tanta ira. Esto puede incluir buscar unas perspectivas alternativas, cuestionar pensamientos irracionales o la práctica de la empatía, que es tan importante para poder entender la contraparte. La gestión del estrés y la práctica de las técnicas de relajación, ya lo hemos hablado en muchos videos, pero insisto, porque tiene una importancia bastante valiosa. El yoga como tal o la meditación son herramientas adicionales que permiten el control, el manejo de la ira de manera efectiva y además ayudan a reducir toda esa activación fisiológica que se está asociando a esa emoción como tal y promueven la calma, pero también el equilibrio emocional. La aplicación de todas estas técnicas y todas estas estrategias sabemos que van a variar, por supuesto, con respecto al contexto, con respecto a la naturaleza del conflicto o esa situación que está provocando la ira en sí. En el ámbito laboral, por ejemplo, siempre es importante fomentar ese ambiente donde se promueva una comunicación abierta, es decir, si hay alguna situación que desde el primer momento me está generando disconfort, no me siento cómodo con eso, tratar de hablarlo enseguida
para evitar que eso se convierta en una bola de nieve que va creciendo y que se va convirtiendo en un conflicto pues cada vez mayor. El trabajo en equipo aquí es muy importante y sobre todo cuando hay resolución de conflictos hay que trabajar de manera colaborativa. Capacitarnos siempre en habilidades de comunicación, de manejo del estrés, sobre todo si hay una persona que se encarga de esto, por ejemplo en el trabajo o alguien de recursos humanos específicamente, y esto puede generar unos beneficios tanto para los empleados como para los líderes también de la organización. A nivel personal, siempre hay que trabajar en las prácticas de autoconciencia emocional. Esto va a permitir que puedas desarrollar habilidades en el manejo de los conflictos y que se haga de manera constructiva en tus relaciones interpersonales. Aquí hablamos entonces de la importancia de aprender a expresar nuestras necesidades de manera asertiva, escuchar activamente a los demás y buscar también soluciones que puedan beneficiar a ambas partes. Siempre hay que tratar de que exista un equilibrio cuando estamos hablando de la resolución de los conflictos. Cuando ya hay situaciones que son mucho más intensas o que son más conflictivas, por ejemplo las disputas familiares o cuando hay unas confrontaciones emocionales muy fuertes, ya aquí pues tendremos que hablar de la importancia de buscar un mediador que sea profesional y que pueda ofrecer esa opción efectiva que pueda generar un diálogo mucho más amistoso y que puedan llegarse a acuerdos que sean pues mutuamente satisfactorios. Sin duda, tanto el manejo del conflicto como el manejo de la ira son habilidades que hay que aprender y que hay que cultivar porque son fundamentales toda la vida en diferentes ámbitos, ámbitos personales, ámbitos profesionales. Entonces, cuando se aprenden estas técnicas, pero además se aplica, por supuesto, el abordaje de los conflictos va a ser mucho más efectivo y también vamos a poder lograr tener unas emociones que están más reguladas con una implicación muy positiva dentro de nuestras relaciones interpersonales donde se promueva la paz, el bienestar emocional y eso pues va a tener un impacto muy positivo en la sociedad en general. Recuerda que estas habilidades se desarrollan con la práctica y hay que tener pues también mucha paciencia, pero los beneficios a largo plazo hacen que este proceso sea totalmente válido y pues tenga una connotación muy positiva para ti, pero también para las personas que te rodean. Si te ha gustado este video, yo te invito por favor a que le des like, te suscribas a mi canal y quedes muy atento o atenta a todo el contenido que yo estoy preparando para todos ustedes. Nos escuchamos en una próxima entrega. Hasta entonces.